Buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes, compartiendo en nuestro devocional Mañanas con Dios, su palabra basada en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leeremos el capítulo 4, versículos 16 al 18. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 16 al 18. Y acompáñenme por favor a leer juntos la palabra de Dios y luego a meditarla también. La palabra del Señor dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo continúa en estos últimos versículos, al culminar el capítulo 4, una conclusión de lo que ha venido diciendo en los textos anteriores. Por eso empieza en el versículo 16 diciendo, por tanto, haciendo mención y describiendo toda esa situación adversa, llena de tribulación que estaba atentando contra su vida por causa de Cristo. Allí se menciona en los versículos anteriores que él estaba perseguido, que él estaba en apuros, que él estaba padeciendo, y todas estas cosas que él menciona hacen ver de lo que el apóstol Pablo estaba viviendo por causa de Jesús, haciendo la obra del ministerio, y introduce el versículo 16 diciendo por tanto. Por tanto, luego continúa, dice, no desmayamos. La palabra desmayar significa no desalentarse, no rendirse, significa no acobardarse. Esta palabra en sí lleva una connotación bastante importante que tiene que ver con la situación que está enfrentando el apóstol Pablo y que lo hace mantenerse firme en medio de esta persecución o situación adversa que está él atravesando. Y dice, no desmayamos. Y habla en el sentido plural porque hay un equipo de personas que están acompañándolo a hacer la obra del ministerio. Y aún a pesar de la persecución, del encarcelamiento, de la flagelación de su cuerpo, en muchas oportunidades, el apedreamiento, y donde su vida aún corría peligro de muerte, él dice, esto no va a hacer que nosotros nos desalentemos, no va a hacer que nosotros nos rindamos y nos acobardemos. Y Pablo se para firme y es determinante al decir, por tanto, no desmayamos, según lo que habla en las primeras líneas de este versículo. Pero también dice, antes, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Hay un contraste que hace el apóstol Pablo entre el hombre exterior, es decir, la naturaleza humana, el cuerpo mortal, que encuentra un desgaste físico con el pasar de los años, con las situaciones que Pablo está viviendo por causa de predicar el Evangelio, el hecho de que él esté mencionando toda una lista que
que más adelante en 2 Corintios capítulo 11 va a mencionar, esa lista donde corre peligro de ladrones, de los de su propia nación, que estaban en contra de él por predicar el Evangelio de Jesucristo. Está hablando de hambre, está hablando de peligro de muerte, está hablando de desvelos, de falta de abrigo en los momentos más crudos. Todas estas situaciones, indudablemente, el apóstol Pablo lo iban desgastando físicamente, lo iban agotando. Y es lo que experimentamos todos aquellos que de una u otra manera trabajamos, pasamos alguna prueba o una enfermedad que va deteriorando el cuerpo, desgastándolo, una lucha fuerte y un conflicto con un integrante de la familia, sea con un hijo rebelde o que está atrapado en drogas, con un esposo que difícilmente pueden ponerse de acuerdo en situaciones que están viviendo en casa, la injusticia que se vive en el trabajo. Todas estas cosas van desgastando, van deteriorando físicamente la vida de una persona, la vida nuestra, porque somos de carne y hueso, y indudablemente sentimos la presión fuerte de las cosas que nos van desgastando, que nos van agotando y que van haciendo que el cuerpo ya no dé más físicamente. Estamos cansados y agotados por el ritmo de vida que tenemos, trabajo, estudios. Pero específicamente Pablo está hablando aquí de un desgaste físico causado por causa del Evangelio. Y esto es lo que Pablo está diciendo: el hombre exterior va encontrando el desgaste, se va deteriorando. Ya no están las fuerzas físicas que se necesita para seguir adelante. Sin embargo, va a hacer mención del hombre interior, no obstante el hombre interior. Y el hombre interior se refiere a esa naturaleza creada según Dios. Cuando recibimos a Cristo y asistida por el Espíritu Santo, se va renovando, es decir, entra en un proceso de transformación, de cambio, de que usted puede entender que su vida va dando un giro distinto. Usted le encuentra un sentido, un propósito a todo lo que usted está viviendo, a todo lo que usted lo desgasta, lo quiere ir desanimando, lo va desalentando en la vida. Es claro el apóstol Pablo, para revertir esta situación, que si el hombre exterior, el cuerpo humano, se desgasta, porque llega hasta la muerte, el interior se renueva. Esa nueva creación, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda, nos asiste para que en ese proceso de nuestro caminar diario con Cristo nos podamos pueda ir cambiando nuestra manera de pensar, tengamos una perspectiva distinta de la vida cristiana. Y encontramos el entusiasmo, el gozo en el Señor cuando acudimos a Él, cuando vamos a la palabra, encontramos nuevas fuerzas en Él, encontramos su fortaleza, encontramos la fortaleza física, espiritual, anímica en Cristo. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo hace mención en otros textos también.
que en su gracia, en una oportunidad va a decir a los corintios también, él ha podido descansar porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, tanto física como espiritualmente. Pero aquí Pablo está hablando del hombre interior, donde el hombre interior alcanza o va alcanzando esa madurez, va alcanzando ese cambio, en ese proceso paulatino, cuando uno busca a Dios en oración, cuando uno lee la palabra, va encontrando realmente esa fortaleza cuando acudimos a la fuente de poder que es Dios. Y es interesante que Pablo sigue hablando en el versículo 17, dice, hablando acerca de esta leve tribulación que es momentánea. Va entendiendo Pablo de que todo lo que ha vivido por causa del Evangelio, predicándolo, anunciándolo, enseñando, toda esa oposición, toda esa contrariedad que está viviendo, toda esa presión que lo lleva o lo quiere llevar muchas veces a alejar todo, Pablo dice y define esto como una leve tribulación. Es decir, la presión que tengo y que vivo por causa de Cristo es leve, es de corta duración. Así es leve. No hay una mayor fuerza ni magnitud que pueda doblegarlo, que pueda hacer de que él renuncie a su fe. Entiende desde la perspectiva de Dios que lo que está viviendo es de corta duración, que será pasajero. Y no solamente eso, sino también dice que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Hay una comparación que hace el apóstol Pablo. No es nada lo que estoy viviendo y pasando en la vida cristiana, cuando sirvo al Señor, cuando predico el Evangelio, cuando hay oposición y cuando la gente está en contra de nosotros por causa de Cristo. Veo que es de corta duración, pero a la vez puedo ver que esto produce un eterno peso de gloria. Es decir, el valor y la importancia que en sí tiene el predicar a Cristo, el mensaje, el Evangelio, que es poder de Dios, le da a él ese ánimo, esa esperanza de que lo que vive en esta vida terrenal de sufrimiento, padecimiento por causa de Cristo es corta, pero mayor es, de mayor importancia y de mayor valor es lo que ha de vivir en la gloria venidera, que es duradero, que es eterno, que lo que ha de vivir no se compara en nada, lo que ha de vivir allí con el Señor, en la prolongación de sus días por los siglos y los siglos al lado de Jesús, no se compara nada a esta situación que él está viviendo terrenalmente. Entonces, él rescata, el apóstol Pablo, que vale la pena, indudablemente, predicar el Evangelio, entregar su vida por causa de Cristo, anunciando la buena nueva a otras personas que no le conocen y que así como Cristo entregó su vida por él, él también está dispuesto a entregarla por amor a aquellos por amor a aquellos a quien el Señor Jesús dio su vida. Entonces, este es el contraste que hace el apóstol Pablo. Por un lado, el sufrimiento que es de corta duración y por otro lado, el eterno peso de gloria, lo importante y lo valioso
que vendrá luego, cuando Él esté gozando y disfrutando de la eternidad con Dios. No es nada comparado con la gloria venidera. Y va culminando diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando hay una visión corta, terrenal, efímera y superficial, entonces se puede entender que hemos fracasado o que Pablo, entre comillas, aparentemente fracasó. Fracasó en el sentido que predicó un mensaje del Evangelio poderoso y que en lugar de recibir seguramente el elogio, el aplauso de la gente, sufrió todo lo contrario. Si miramos desde ese punto de vista humano y terrenal, las cosas o los sufrimientos del apóstol Pablo, podríamos llegar a la conclusión que Pablo fracasó, que Pablo no tuvo, vamos a decir así, éxito en el ministerio y por lo tanto su vida terminó o iba terminando, culminando en la cárcel, maltratado, golpeado, afligido por otros que rechazaban a Cristo, que no lo aceptaban como Mesías, y por tanto él, al vivir esta situación, se podría pensar que no valió la pena. Sin embargo, Pablo va a decir, no mirando las cosas que se, sino las que no se ven. Va a decir las que son eternas, porque las que se ven son temporales, tienen un principio y un fin. Sin embargo, cuando uno tiene una perspectiva distinta de mirar las cosas que no se ven, que las que usted y yo no vemos, cuando vivimos una prueba, una situación dura, ya sea a través de una enfermedad, falta de trabajo, un conflicto en casa, o las cosas no nos salen bien, o somos rechazados, para ser más específico, de acuerdo al contexto, cuando predicamos el Evangelio y nos insultan y nos minimizan y nos quieren humillar y avergonzar. Entonces, estas cosas que vivimos y pasamos usted y yo por causa de Cristo, como la pasó el apóstol Pablo, indudablemente de mayor envergadura, porque en ese tiempo no había libertad de predicación, porque inmediatamente los perseguían, los encarcelaban, los maltrataban y hasta el punto de matarlos. Entonces, Pablo está diciendo que estas cosas que no se ven, que son eternas, son las que Dios son las que Dios está encaminándolas para bien. Porque si las miramos desde una perspectiva humana, decimos hemos fracasado, hemos perdido. Pero si miramos desde la perspectiva bíblica y de Dios, si miramos y describimos esta teología del sufrimiento, realmente esto nos causaría gozo, porque nos sentiríamos honrados por padecer por causa de Cristo. Son las que el mundo ve, o la gente ve que estamos perdiendo el tiempo, que no vale la pena seguir a Cristo y seguir predicando, porque al final podemos ser burlados, podemos ser, se puede levantar un falso testimonio y podemos salir humillados. No, hermano, no sabemos lo que Dios está haciendo detrás de todo cuando uno siembra el mensaje del Evangelio. Pablo podía ver por los ojos de la fe que estaba sembrando para la eternidad cuando predicaba el mensaje de Cristo. Son las cosas que no se ven, que usted y yo no vemos, pero entendemos que Dios, en su gracia, en su amor, en su bondad,
está permitiéndonos ver de que lo que estamos haciendo tiene una trascendencia eterna. Esto es lo maravilloso, lo hermoso, hermano. Porque Pablo no termina amargado a la vida cristiana, renegado por haber estado preso, por haber sido maltratado físicamente y por estar a punto de morir. Al contrario, esto lo llenaba de gozo porque estaba padeciendo por causa de Jesús. Y va a culminar, allí en 2 Timoteo va a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y esto lo dice con gozo, con un corazón lleno de paz, de satisfacción, de saber que estaba cumpliendo con la tarea que Dios le había encomendado. Cumpliendo con llevar la buena nueva a los gentiles, como ya se había dicho que él iba a ser el apóstol de los gentiles, a los judíos y a las autoridades también. Dios, queridos hermanos y hermanas, nos ayude a mirar desde su perspectiva que todo lo que usted y yo vivimos y pasamos por causa de nuestra fe en Cristo, por causa de la predicación, usted puede estar viviendo un momento duro y difícil porque tiene un esposo que se opone, tiene una familia que es religiosa y por más que usted le predicó y usted sufre el rechazo de la oposición, siéntase digno usted, hermano. Porque en las cosas que no vemos son las cosas donde Dios está trabajando y haciendo grandes maravillas, que a veces nuestros ojos físicos no alcanzan a ver. Porque cuando sembramos para lo eterno, Dios traerá recompensa y Dios nos hará mirar que lo que estamos haciendo honrará y glorificará su nombre. Y veremos el fruto de ver vidas que vienen a Cristo, el fruto en nuestra propia vida de que podemos alcanzar la madurez, la firmeza, la estabilidad espiritual. No desmaye, querido hermano o hermana, no se desanime, no sea cobarde, manténgase de pie y firme, fiel al Señor. Lo que vive en este momento, en este tiempo, es leve, es corto. La presión, la prueba, la enfermedad es de corta duración y no es nada comparado al eterno peso de gloria, a lo que vendrá luego para usted y para mí. Dios le ayude a usted a ver que todas las cosas que usted ve y que vive y que pasa, lo ayude a ver desde su perspectiva, porque todos los que aman a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Y esto lo dejó Pablo bien marcado, bien subrayado. Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque podemos tener la confianza y la esperanza que aún en los momentos duros y críticos que estamos viviendo, de adversidad, de presión, ya sea por una enfermedad, por falta de trabajo, conflicto de la familia, una situación dura que estemos viviendo, será leve, de corta duración y nada comparado con lo que vendrá después, Señor, con el eterno peso de gloria, con el valor, Señor, que tú nos haces ver de lo que significa la gloria venidera. Ayúdanos a ver desde la perspectiva tuya y bíblica, Señor, que vale la pena seguir a Jesús, sea el costo que fuere, sea el precio que paguemos, Dios. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, sigamos invitando porque estamos en una fiesta espiritual. Queremos que muchas vidas vengan a Cristo, invitando a la obra músico-teatral. Ya nos quedan
2 días, el sábado y el domingo por la noche, y que el Señor le use a usted con poder y traiga a su vecino, a su compañero de trabajo, a su familiar, ore primero por él. Y entonces llévelo si es posible, recójalo y llévelo a usted para que pueda presenciar esta obra músico-teatral que le hemos preparado de corazón para la gloria de Dios, pero también para que usted pueda disfrutarla y aquellos amigos que usted traiga también que no conocen a Cristo tengan la oportunidad en estos días de Semana Santa, reflexión, meditación y vengan a su encuentro con Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.